con los resultados finales del Censo de Población y Vivienda 2010 en la mano, expertos en temas de discapacidad se están inconformando con el resultado del estudio. Las cosas van así. Vamos a empezar por aquí y después seguimos con lo... Primero esto y luego lo que sigue. Por acá. Qué lógico. ¡Órale! De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el mundo entre el 10 y el 13% de la población vive con discapacidad. Pero en México, según el último censo, solo el 5.1% de la población tiene discapacidad. ¿Nuestro país ha reducido en 50% la incidencia de discapacidad respecto al resto del mundo? ¿O contamos mal? En mi casa y en casa de muchas amigas y amigos que tienen alguna discapacidad, no preguntaron si vivía una persona con discapacidad. Y yo sí te podría decir que, bueno, en mi casa en la entrada hay una rampa, entonces como que sí se debería de haber asociado. A lo mejor deberíamos empezar por ahí para poder valorar si en realidad tenemos un censo correctamente realizado. Por principio de cuentas, de acuerdo con el censo del año 2000, en México había solo 1.8 millones de mexicanos con discapacidad. El resultado del censo 2010 entonces parece incoherente, pues la población en general creció aproximadamente 10%, pero el número de personas con discapacidad creció en más de 300%. De 1.8 a 5.7, o sea, ¿cómo puede crecer tanto? No te evidencia más que el error de método, el error en el levantamiento, el planteamiento de las preguntas, y creo que hay una gran deficiencia aún en la capacitación de los encuestadores. De acuerdo con expertos, ninguno de los censos es acertado, y aunque este último muestra un avance, aún le queda corto a la realidad. Si los contrastas con la Organización Mundial de la Salud y con la ONU y con indicadores de índice de desarrollo humano, pues no te da. A más pobreza, a más desigualdad se profundiza la discapacidad, y nosotros somos un país de profundas desigualdades, donde tenemos más de 50 millones de personas pobres. Y es que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el porcentaje de personas con discapacidad es mayor en los países con mayor pobreza. Porque una persona con discapacidad tiene muchísimo más gastos que una persona normal. ¿Por qué? Porque en ocasiones tienen que comprar, ya sean aparatos ortopédicos, aparatos para poder vivir, algunas tienen que estar tomando medicamentos diarios. Más gastos, menos ingresos, o unos ingresos más limitados de los que tenías anteriormente a la discapacidad. Entonces sí se va generando un círculo vicioso: discapacidad, pobreza, pobreza, discapacidad. Y eso no es todo. Especialistas aseguran que países pobres y desiguales predestinan una difícil condición económica a las personas con discapacidad. No contamos con la infraestructura necesaria en las escuelas para poder lograr una capacitación correcta para las personas con discapacidad. Esto significa que estamos teniendo personas con discapacidad que no estamos preparando para que salgan al mundo real a enfrentarse a una vida real. Son una carga para las personas que lo mantienen. En pocas palabras, de acuerdo con la evidencia, los datos del INEGI podrían estar bastante alejados de la realidad. Y esos son los datos oficiales del gobierno mexicano. ¿Cómo garantiza los derechos de las personas con discapacidad si no sabemos cuántos son y dónde están? Que además, ¿qué discapacidad tienen? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Es física, sensorial, mental? Sí, sí nos afecta, porque bueno, a menor porcentaje de indicador, pues nosotros no tendríamos la información concreta para atender el tema. La conclusión de expertos es clara. Se necesita tener información exacta y completa sobre las personas con discapacidad en México, pues si no se conoce un problema en su totalidad, no se le puede resolver. Marco Dueñas, Foro TV. El viernes les dijimos que por cosas del trabajo cruzamos las cifras en discapacidad del Censo de Población y Vivienda 2010, en este ejemplar. Cruzamos las cifras con lo que estaba presentándose en la red y no coincidían las cifras. Todo el día nuestro jefe de información, Fernando Coca, estuvo persiguiendo el asunto, lo bateaban, le decían cosas que no correspondían, le daban vueltas al asunto. Afortunadamente, al final del viernes, hoy tenemos en la línea telefónica al señor Miguel Cervera, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. ¿Cómo está, don Miguel?
Muy bien, buenos días, a tus órdenes. Muchas gracias, don Miguel. Nada más queríamos preguntarle a usted lo que preguntábamos desde el viernes, desde las 6:30 de la mañana. Efectivamente, sí hay un error en alguna de las fuentes que ustedes usaron para dar a conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. Así es, hay una mezcla de cifras. La discapacidad la captamos con dos instrumentos en el censo, uno que es el cuestionario básico y otro que es el ampliado. Y las cifras que debemos considerar como oficiales y válidas para definir la política sobre el tema son las del cuestionario ampliado, que tiene una mayor capacitación en el personal, que tiene 2 preguntas en lugar de una. En fin, tiene mayor calidad estas cifras. Y lo que pasó fue que en una publicación se presentaron cifras provenientes del cuestionario básico y debiendo haber presentado exclusivamente las del cuestionario ampliado. Es un error que agradecemos mucho que no lo hicieron notar y ya está corregido. Estuve viendo la notita previa a esta plática y estamos completamente de acuerdo con las opiniones que se manifestaron. En realidad, captar la discapacidad en un censo es muy difícil. Sí. Eso es una recomendación de Naciones Unidas. El censo no es el mecanismo. Nosotros nos hemos aproximado un poquito, por eso estamos usando ahora como oficiales las cifras del cuestionario ampliado. Ajá. Porque las personas que aplican el cuestionario tienen mayor capacitación. Es imposible en un operativo tan grande como el censo, con 140,000 entrevistadores, que todo el mundo capte y tenga la sensibilidad para poder hacer estas preguntas. En realidad, a lo que tenemos que llegar, y es el plan que tenemos, una vez con estos resultados, que se aumentó mucho la cifra comparado con el 2000, de 1.2 a 5.1%, es un avance. Ahora, ¿qué tanto tiene que ser hasta el 10%? Yo ya tendría mis dudas, porque esa cifra del 10% que sacó la Organización Mundial de la Salud fue en 1970. Han cambiado las cosas, incluso la misma fuente ya anda alrededor del 6%, que ya no debe ser el 10, debe ser el 6%. Pero en realidad lo que tenemos que hacer nosotros es medir lo que le pasa al país. Bueno, don Miguel, yo creo que este tema, concretamente de los métodos, en este rubro sobre todo, yo quisiera que algún día nos aceptara usted una invitación aquí, porque ha sido una polémica de los últimos 10 años. Todavía encontramos invitaciones de gente como el maestro Rincón Gallardo, quien invita a los senadores a tomar la cifra de la Organización Mundial de la Salud como buena o como media, porque parece ser que muchos de los instrumentos de los que usted platica, amén de la sensibilidad de quien hace el censo, bueno, pues tiene que ser una especialidad casi para poder tener los números más fieles que se pueda en una cuestión de estas. Ojalá un día nos haga favor de visitarnos, y por lo pronto, don Miguel Cervera, director general de Estadística Sociodemográfica del INEGI, entonces, lo que está publicado, aquí no están las cifras oficiales, nos vamos a la de la red. En la de la red está ya la cifra, siempre ha estado correcta en la red. Exacto. Lo que estuvo mal fue la publicación, que agradecemos mucho que nos hayan hecho notar ese error. Y le agradecemos a usted. Y estoy en la mejor disposición de reunirme cuando gusten para platicar sobre el tema, que a nosotros nos interesa mucho medir todos los temas, en particular este. Muchas gracias, don Miguel, por la aclaración, y muchas gracias por dejar abierta la puerta para que platiquemos muy pronto. ¡Gracias! A sus órdenes. Don Miguel Cervera, director general de Estadística Sociodemográfica del INEGI. Afortunadamente nada más se hicieron 520 ejemplares de este libro, que ya saldrán de circulación. Las cifras fieles están en la red. Lo que aquí salió, aquí estuvo el error.